bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos en compañía de Ramón Marx. Él es facilitador profesional y además tiene un máster en lo que es programación neurolingüística y es coach profesional. Estamos con él hoy porque vamos a hablar un poco acerca de lo que son estas nuevas dos vertientes que tienen mucho que ver con lo que es el ámbito empresarial. Además también es el director de la empresa MIU Consultores en Acción. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Francis, muchas gracias por la invitación a este espacio. Para pues hablar de todo eso que tú estás diciendo. Son herramientas muy poderosas a nivel empresarial y pues herramientas que cualquier ser humano puede aplicar en cualquier ámbito de su vida. Ok, bueno, comencemos con lo básico. ¿Qué significa la programación neurolingüística y qué tiene que ver esto con lo que es un coach profesional? ¿A qué se le llama coach profesional? Ok, fíjate, la programación neurolingüística son una serie de herramientas que te permiten tener comunicaciones más efectivas, ya que cada persona, cada individuo puede desarrollar habilidades para identificar a su interlocutor a través de la pista ocular, ¿verdad? Reconociendo si la persona es visual, si es auditiva, si es kinestésica, y de alguna manera eso te permite conectarte con esa persona a través de las frases lingüísticas cuando tú te diriges a esa persona. Muchas veces estamos hablando, pero la otra persona está en un canal totalmente distinto al de uno, entonces pues no ocurre la conexión para que pueda haber esa armonía y esa danza entre el escuchar y el hablar. Ok, ¿cómo se hace esta conexión? ¿Cómo se preparan las personas para que logren tener esta conexión? En los programas se desarrolla la habilidad para que la persona aprenda a observar, aprenda a escuchar y aprenda a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos conversando, pero no hablamos, no escuchamos, no vemos y no sentimos. Entonces, cuando eso no ocurre, pues no ocurre esa danza de la que te hablo entre el hablar y el escuchar. Cuando yo te estoy viendo a ti, cuando yo te estoy escuchando, ¿verdad?, con atención, yo puedo, con la competencia desarrollada, identificar desde dónde tú me estás conversando. ¿Okay? Además de eso, de que la programación neurolingüística también te regala otras distinciones, por ejemplo, cuando el interlocutor está hablando de forma generalizada, cuando está hablando en causa-efecto, cuando está omitiendo información. Entonces, la persona que tiene la competencia desarrollada realiza preguntas para de alguna manera intervenir a la persona y poder obtener la información. Entonces, por ejemplo, hablamos de generalización cuando la persona o el interlocutor habla de que nunca, nada, nadie. Entonces está metiendo a una serie de individuos o una serie de experiencias dentro de un mismo saco, cuando que a lo mejor fue una sola vez que ocurrió o dos veces. Cuando omito información acerca de lo que está pasando, entonces, ¿de quién estás hablando? ¿Cuándo ocurrió? ¿A quién le pasó? Cuando hablamos en causa-efecto, es que, o sea, tú haces algo y generas esto, o sea, pero es así. Claro. Entonces hay una serie de preguntas que se desarrollan que uno, digamos, el practicante de PNL le realiza al individuo, ¿verdad?, para de alguna manera intervenirlo y hacerlo entrar en conciencia de que no está ocurriendo tal cual como lo está expresando lingüísticamente. Otra de las cosas pues que nos regala la PNL es que podemos intervenir los metamodelos, ¿verdad? ¿Qué llamamos metamodelos? Los metamodelos son modelos que tenemos de alguna manera dentro de nosotros, que lo hemos aprendido a través de nuestra vida, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que hemos sentido y hemos hecho, que de alguna manera definen nuestra personalidad. Entonces, dentro de los metamodelos hay muchos tipos, como es, por ejemplo, hay personas que no les gusta iniciar, sino que les gusta es desarrollar, o que les gusta finalizar. Entonces, eso depende muchas veces de cómo hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa? El individuo a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué es que a mí me cuesta tanto iniciar un proyecto? Exacto. A mí me gusta es cuando ya está todo listo, yo llego y yo empiezo a avanzar o finalizarlo. Entonces, eso tiene que ver con, como te dije anteriormente, con lo que hemos aprendido, y la PNL de alguna manera te ayuda a identificarlo en ti mismo y en los demás, en qué metamodelo está la otra persona. Entonces, en las empresas, el practicante de programación neurolingüística
agarra una serie de herramientas que le van a permitir pues generar una sinergia en el equipo de trabajo para trabajar mucho mejor. Claro. Usted como profesional en lo que es esto PNL, que usted lo llama así, ¿en qué momento comienza este concepto a tomar este auge dentro del ámbito profesional o dentro del ámbito empresarial? ¿En qué momento se dan cuenta quizás los directores o las personas o las cabezas de las empresas que bueno, que es importante esto para que quizás haya una mejor conexión dentro de lo que son las empresas entre los empleados y los directivos, pues? La PNL tiene ya bastante rato, ¿verdad?, en el mundo. Sin embargo, pocos son los que de alguna manera se han atrevido, ¿verdad? Se han permitido desarrollar la herramienta, desarrollar la habilidad, y las personas que lo hemos hecho y que la hemos incorporado dentro de nuestros hábitos, pues hemos sido ejemplo para las otras personas y para las organizaciones, y de alguna manera esto que ha hecho es incentivar a los directivos de las organizaciones a tomar este tipo de herramientas para potenciar a cada uno de sus trabajadores. Por ejemplo, la PNL tiene herramientas poderosas para la venta. Okay. O sea, tiene herramientas poderosas de liderazgo, porque tú, de alguna manera, con las frases lingüísticas que tú emites, de alguna manera les das unas instrucciones contundentes a la otra persona, o de alguna manera puedes manejar muchas situaciones. Okay. Y se pueden observar los cambios al aplicar lo que es la programación neurolingüística. Sí, realmente los cambios se observan y son palpables. Son palpables o son visibles en el entorno empresarial, okay, en el entorno familiar, en cualquier entorno. O sea, de verdad que la gente pregunta, ¿y en qué andas tú? Okay. ¿Por qué? Porque también la programación neurolingüística tiene una parte en donde tú empiezas también a trabajar con el sistema de creencias y empiezas a desmontar muchísimas creencias con las que hemos aprendido de nuestra familia, de nuestro país, y esto de alguna manera te permite empezar a observar el mundo de una forma distinta o a ver posibilidades que antes no veías. ¿Se puede decir que es como que cambias la cultura o comienzas a entender las culturas de los demás? Comienzas a entender a las otras personas sin hacerle de alguna manera el juicio, sin la crítica, porque empiezas a entender que la otra persona es un universo, okay, y que tú eres otro, pues. Entonces, de alguna manera, con esta cultura latinoamericana en donde vivimos, en donde de alguna manera nos enfocan a que tenemos que entrar por una misma puerta, la programación neurolingüística en este sentido, o sea, te regala la posibilidad de ver a todos como diferentes, pues. Okay. Y tú, desde lo que tú eres, pues. Entonces, esto es grandioso porque entonces ya deja de ocurrir la crítica, ya deja de ocurrir la etiqueta con el otro, porque empiezas a entender de que esa persona es así por todas las experiencias que ha vivido. Okay. Ahora, ¿podemos cambiar las creencias? Claro, o sea, las creencias las podemos flexibilizar, o sea, porque empiezas a ver el mundo de posibilidades distintos que no lo veías. Entonces, por ejemplo, en este país donde somos extremadamente refraneros, sí, entonces los refranes en general tienen un elemento sumamente bloqueador. ¿Son negativos? Son muy bloqueadores porque, por ejemplo, uno así de los más dichos, o sea, de los más escuchados, árbol que nace torcido, nunca su rama se endereza. Sí. Entonces, ¿en qué se convierte eso? Claro. O sea, si yo soy malo, si yo no soy un estudiante, o sea, yo no voy a cambiar, yo no voy a ser una persona extraordinaria. Claro. O sea, no puedo tener esa posibilidad de mejorar, por decirlo de esa manera. Entonces, el cerebro de alguna manera lo acepta tal cual. Pues entonces, la conducta de las personas a quien le decían mucho ese refrán, entonces se convierte en eso. Pues, o sea, yo soy así, yo nací así. Sí. Entonces, y esa es la frase que lingüísticamente te dice, mira, yo soy así y yo no voy a cambiar. O sea, entonces, fíjate pues cómo a veces la palabra, cómo las frases lingüísticas que emitimos, pues tienen un efecto en los individuos en la adultez. Ok, está bien. Bien, estamos conversando con Ramón March, él es facilitador profesional, estamos hablando acerca de lo que es este tema de la programación neurolingüística, disculpen, y también vamos a hablar acerca de lo que es un coach profesional. Eso será en la próxima parte, donde también vamos a hablar un poco acerca de su experiencia como facilitador con un grupo de personas que tienen que ver con la Universidad de Carabobo. Ya volvemos.
Y continuamos aquí en su programa Contacto Universitario en compañía de Ramón March. Él es facilitador profesional y estamos hablando con él acerca de lo que es la programación neurolingüística y cómo influye dentro del ámbito empresarial. En la parte anterior dejé en el aire que me iba a comentar acerca de cómo fue su experiencia con un grupo de trabajadores de la Universidad de Carabobo. Sin embargo, me gustaría que me explicara, aquellas personas que ya conocen la programación neurolingüística, no dejan de aplicarla, o es algo que se tiene que estar todo el tiempo refrescando. Realmente eso depende de cada individuo que se somete a un proceso de aprendizaje o desarrollo de las competencias de las herramientas de la PNL. Hay personas que deciden de alguna manera ir a la formación y dejarlo hasta ahí, pues. O sea, habemos otro grupo que simplemente pues hemos agarrado toda esa herramienta y las ponemos en práctica y la hemos ya incorporado en nuestro hábito, pues. Okay. Entonces trabajamos o actuamos en el día a día con esas herramientas incorporadas ya como una competencia inconsciente, pues, porque las estamos desarrollando y o sea, no estamos pensando que la vamos a desarrollar, pues simplemente ya está incorporada y funcionamos normal, pues. Ok, le preguntaba en la parte anterior qué es un coach profesional. Ok, un coach es una persona que acompaña, digamos, al coachee, que es la persona a quien se le hace la sesión de coaching, a descubrirse o a encontrar esas respuestas que muchas veces el individuo solo no es capaz de encontrar. Okay. El proceso funciona a través de un proceso que dura aproximadamente 45-60 minutos y consiste en el que el coach le hace preguntas poderosas, en este caso al coachee, que es la persona a quien se le hace el coaching como tal. Entonces, los que tenemos herramientas de programación neurolingüística o que tenemos otras herramientas de alguna manera, también podemos incorporar todo eso, ¿verdad?, para poder conectarnos mucho más rápido con la persona que se está haciendo el coaching y poderle regalar esas preguntas poderosas. Okay. Y que él encuentre las respuestas para poder avanzar. Realmente es un proceso, el coaching es un proceso de descubrimiento muy interesante por demás, porque el coach nunca le dice a la otra persona qué va a hacer. Okay. O sea, todo sale desde la misma persona. Entonces las respuestas salen de la persona, el plan de acción con acciones concretas para ir avanzando en alcanzar esas metas que él quiere, salen de la misma persona. El coach, en este caso, lo que hace es acompañarlo. Okay. Y de alguna manera una sesión de coaching se maneja a través de un solo quiebre, pues. O sea, tú puedes tener varios quiebres, varios problemas, varias cosas que te están inquietando, varias cosas que te están impidiendo avanzar, y el coaching, el proceso de coaching como tal, se trabaja en una sesión un quiebre. Okay. Por vez. Ok, me gustaría que me comentara ahora acerca de cómo fue esa experiencia con personal de la Universidad de Carabobo, ¿qué les aplicó a ellos? Bueno, fíjense, inicialmente eso fue una actividad que tuvimos que hacer de una formación que yo estoy haciendo como coach profesional. Uh-huh. Y dentro del contenido programático tenemos que realizar 2 facilitaciones. Gracias a 3 personas acá de la institución, como es la licenciada Hildos Cátegui, la licenciada Mireya Cordero, que son personales del UAMI, en conjunto con el licenciado José Bolívar, okay, que fue quien nos, digamos, de alguna manera generó la posibilidad de que nos reuniéramos con un grupo de profesionales de acá de la institución y poder darles estos 2 talleres. El primer taller fue elementos del coaching profesional, y realmente el objetivo del taller era entregarle a los participantes todas las distinciones y todo lo que abarca un poco el coaching. Entonces ahí estuvimos hablando acerca de lo que es el aprendizaje y las diferentes formas de aprender. Entonces ahí ocurrió muchas cosas interesantes porque a veces la gente se niega a un tipo de aprendizaje pero no a otro. Entonces había algún participante que lo expresaba, entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué nos cuesta aprender algo pero sí sabemos el celular de última generación? Claro. Entonces, o sea, siempre tenemos la posibilidad de aprender. Lo que pasa es que nosotros mismos es que nos ponemos los límites. Cuando decimos, ya me pasó mi tiempo, no es el momento, no tengo tiempo para hacerlo. Sin embargo, sí decidimos que otras cosas sí podemos aprender. Okay. Ahí también desarrollamos lo que es el observador, ¿verdad? En nuestras propias experiencias.
y el aprendizaje de segundo orden, cuando yo me salgo de la experiencia y veo lo que sucedió y cómo yo puedo a través de esa experiencia, desde el observador o desde el segundo, o sea, de afuera, yo puedo modificar las acciones concretas que hago en situaciones similares o en acciones que tengo que hacer en el futuro. Okay. Y estuvimos hablando ahí en ese mismo taller acerca de las distinciones, como son las afirmaciones, como son las declaraciones y como son los juicios. Muy importante para el coaching porque son distinciones que el coach debe de identificar rápidamente cuando está haciendo una sesión de coaching. Okay. ¿Verdad? De su coaching, porque las personas estamos hablando siempre desde los juicios, desde declaraciones o desde afirmaciones. Entonces, te voy a hablar un poquito, o sea, de las tres, muy rápidamente. Las afirmaciones hablan de las cosas que están pasando en el momento y desde mi observación. Por ejemplo, te puedo decir, en este estudio hace mucho frío. Y yo estoy hablando desde el frío que yo siento, probablemente. De su percepción. De mi percepción, claro. Probablemente, o sea, tú me puedes decir, pero yo no tengo frío, tengo calor. Entonces, pero está ocurriendo aquí, ¿ok? Ok. Y se convierte de alguna manera en un juicio cuando digo, está haciendo frío. En un juicio que yo intento quizás hacer, bueno, en este caso usted me lo quisiera pasar a mí. Exactamente, entonces es interesante que tú lo dices porque, o sea, tú lo puedes tomar o me puedes decir, pero yo no tengo frío. Exacto. Entonces, bueno, ya ahí no es, o sea, entonces las declaraciones cambian el mundo porque cuando hacemos declaraciones empiezan a ocurrir cosas en función a esas declaraciones, o sea, se abre un mundo de posibilidades. Y los juicios, pues muchas veces hablan de experiencias pasadas, de experiencias presentes y de experiencias que vamos a proyectar en el futuro de acuerdo a esa experiencia presente y esa experiencia pasada. Okay. En el segundo taller estuvimos hablando acerca del coaching, un mundo de posibilidades. Ahí terminamos de hablar de otras distinciones y hicimos también prácticas de lo que habíamos visto en el taller anterior, ¿verdad? Un poco para validar qué cosas habían empezado a identificar con respecto al primer taller. Okay. Entonces los participantes pues comentaban, bueno, ahora como que me doy cuenta que hago más juicios que antes, ¿sí? Soy muy juicioso y me hago muchos juicios contra mí. Okay. Entonces eso es muy importante, milagroso para el ser humano porque ya empiezas a ser consciente de cómo estás hablando, de cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los demás. Okay. Entonces, bueno, retomando en el segundo taller estuvimos hablando acerca de las promesas y de las ofertas. Entonces, también son cosas que sabemos que es una oferta, que es una promesa, pero muchas veces formulamos mal las promesas y formulamos mal las ofertas. Entonces, digamos que el taller estaba de alguna manera dirigido a desarrollar cómo yo te hago una petición y cómo yo te hago una oferta, ¿ok? Y ahí estuvimos haciendo también unas prácticas con todos los participantes del taller y de verdad que pues fue una experiencia bien, bien interesante porque pasaron cosas ahí bien hermosas que les sirvió a ellos, pues. Hablamos también de las emociones, de cómo las emociones pues pueden influir en el desempeño y en las relaciones con los demás, ¿verdad? Hablábamos, y para explicar las emociones, hablábamos a través de un hombre y de una mujer que se llama Marta, ¿ok? M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y A de amor. Entonces, bueno, ahí también hicimos un ejercicio para sanar a ese niño, a esa niña interna que tenemos todos. Y de verdad que fue una experiencia extraordinaria. Creo que desde mi juicio, lo que faltó fue más tiempo para hacer probablemente unas prácticas de cómo hacer, digamos, un coach con un colaborador. Ok, y cuando hablamos de un coach como colaborador, es una preparación, bueno, no me queda mucho tiempo, pero es una preparación que lleva cuánto específicamente de tiempo. Y también me gustaría que antes de irme me dijera si tienen algún tipo de proyectos dentro de la Universidad de Carabobo, quizás no nada más este taller, sino otros más. Ok, en relación a los proyectos que tenemos, si hay proyectos, ¿verdad? La idea es que yo me pueda reunir con el licenciado José Bolívar un poco para darle todo el abanico de opciones que nosotros como MU Consultores en Acción pues podemos ofrecerle a la universidad. Yo había pensado mucho en agarrar algunos módulos de lo que es
el diplomado que tenemos de programación neurolingüística y transformarlos en seminarios para trabajar lo que es la comunicación efectiva, un poco eso de como te decía en el espacio anterior, de intervenir o de ver, observar en qué anda el otro desde su lenguaje corporal, pues. Y de otras herramientas, así como estas de coaching, porque a la final mucha gente se quedó así como que con las ganas, no me invitaron. Entonces, pues sí va a haber oportunidad. Lo que hay es que hacer el espacio y programar y ejecutarlo como tal, pues. Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero no me gustaría irme sin que, claro, quienes estén interesados, dónde lo pueden ubicar, a través de dónde lo pueden contactar para algún tipo de taller que tenga que ver con lo que es la programación neurolingüística. Ok, sí, hay varias direcciones por las cuales nos pueden ubicar a través del www.consultoresenaccion.com.be, por los teléfonos 0412-6748-366, por Twitter, por @RamonMarch, y por Sky, Ramon.March2. Ok. Bien, como siempre para mí fue un placer estar con ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Estuvimos hablando con Ramón March, él es coach profesional y facilitador profesional. Para mí, como siempre, es un placer y nos vemos en una nueva oportunidad.